Buenas tardes. Nos permitimos dar el parte médico relacionado con el COVID-19 en Yucatán. Adelante, doctora Claudia. Gracias, doctora. Buenas tardes. Este es el parte médico de este miércoles 4 de agosto. A partir de mañana, jueves 5, al sábado 7, se iniciará la aplicación de vacunas AstraZeneca primeras dosis para personas de 18 a 29 años en 26 municipios de Yucatán. Jueves 5, en Tecantó, Tecom, Cuncunul, Chaxinquín, Cagua, Tzemul, Xochel, Teya y Suma. Viernes 6, Quintana Roo, Tamec, Mama, Tuncás, Mocochá, Zoncahuich, Telchac Pueblo, Sinanché y Cenotillo. Sábado 7, Tecal de Venegas, Muxupip, Silam de Bravo, Telchac Puerto, San Felipe, Tepacán, Copomá y Río Lagartos. Los invitamos a vacunarse sin temor para proteger nuestra salud y la de nuestras familias. Estamos trabajando de manera conjunta el Gobierno del Estado, la Secretaría del Bienestar y las Fuerzas Armadas. Como se ha señalado, en la reapertura económica los datos más importantes son la ocupación hospitalaria y los ingresos diarios. El día de hoy tenemos 256 pacientes en hospitales públicos. 48.583 pacientes ya se recuperaron, no presentan síntomas ni pueden contagiar. Esta cifra representa el 85% del total de contagios registrados, que es 55.873. Hoy se detectaron 187 nuevos contagios de coronavirus, 61 en Mérida, 29 en Canacín, 11 en Motul y en Humán, 8 en Izamal y Maxcanú, 7 en Ticul y Tizimín, 6 en Junucmá y Progreso, 5 en Valladolid, 3 en Concal, 2 en Ancanquel, Cantunil, Oxcuxcap, Temax y Yaxcabá y 2 foráneos, y 1 en Cacalchen, Chichimilá, Espita, Jocabá, Cagua, Quinchil, Muxupip, Río Lagartos, Teabo, Tecó, Techac Pueblo, Tepacán y Zucacab. De los 55.873 casos positivos, 474 son de otro país u otro estado. Específicamente, en Mérida se han diagnosticado 33.685 personas contagiadas de coronavirus que viven en la zona norte 9.253, en la zona oriente 8.696, en la zona centro 3.069, en la zona sur 4.786, en la zona poniente 7.881. Lamentablemente, en este parte médico informamos de 14 fallecimientos. Son 7 hombres e igual número de mujeres, de un rango de edad de 37 a 77 años. Sus principales enfermedades fueron hipertensión arterial, diabetes, asma, insuficiencia renal crónica y obesidad. 4 residían en Mérida, 2 en Ticul, 2 en Canacín, 1 en Abalá, 1 en Telchac Puerto, 1 en Silam González, 1 en Temozón, 1 en Acanqué y 1 en Maxcanú. En total son 5.126 las personas fallecidas a causa del coronavirus. De los casos activos, 1.908 están estables, aislados, monitoreados por personal médico de la Secretaría de Salud. Presentan síntomas leves. Como ya se mencionó, 256 de los casos positivos están en hospitales públicos y en aislamiento total. Hay otros pacientes a la espera de diagnóstico. El rango de edad de los casos es de 1 mes a 107 años. Los indicadores semanales de nuestro semáforo estatal de salud marcan color naranja. Este es el reporte del día de hoy, doctora. Muchas gracias. Continuaremos informando todos los días por este mismo medio. Muchas gracias.